Vamos a iniciar aquí una entrevista, una charla entre amigos, una charla con una persona a la que yo admiro, que conocí en los años 90 en Prensa Unida de Guadalajara, el licenciado José de Jesús Vázquez, que pues algunos de sus hijos en la literatura, pues es primero escribir de donde él nació, que es San Ignacio Cerro Gordo, entre su historia y el concepto su historia, y otra obra que tenemos aquí también que me la acaba de presumir orgulloso, esa es la de periodismo jalisciense. Quizá para muchos el periodismo no le llame gran cosa o esté muy demeritado, pero la verdad el periodismo, como dicen por ahí, es historia, y una historia pues algunas veces las deben de tocar quienes la han vivido, no quienes han contado de tercera mano las historias. Pues vamos a ver aquí que nos diga don Jesús Vázquez, ¿qué nos puede platicar sobre lo rescatable de sus libros? ¿Qué es lo que usted rescató porque que dice es importante que se sepa? Pues mira, a mí me ha gustado dejar huella en todos los lugares donde he trabajado, he laborado. He tenido el privilegio de hacer alguna reseña o una historia de ese lugar donde yo también formé parte. En el caso del periodismo, pues es algo que te atrapa y que te cautiva y difícilmente puedes dar un paso hacia atrás. Vas a estar siempre ligado a esa actividad que te llena de, ¿cómo te diré?, tu vida de gustos, de cosas, experiencias que vas teniendo en la vida. Por ejemplo, en el caso de los libros que yo escribí, el libro de periodismo jalisciense, allí capto parte de mi vida, porque en esta institución de Prensa Unida de Guadalajara formé parte por varios años. En ella desempeñé todos los cargos, todos los puestos que había en el reglamento, y al final hice una investigación porque me entró una curiosidad de saber por qué o dónde y cuándo se había fundado esta agrupación, que siempre tenía como antecedente los socios que nos precedían, siempre decían que había sido fundada en 1912 y que era una organización muy importante. Pero todos repetíamos lo mismo, pero nadie llegó a decir un dato que fundamentara lo que se decía. Incluso yo promoví varios años la misma historia, reseñaba lo mismo de nuestros antecedentes, que un día me puse a pensar, bueno, ¿por qué dicen que fue fundada en tal fecha, en 1912? Yo dije, no, algún documento debe existir. Investigué en los archivos de organización, no encontré nada. Que había sido miembros muchos personajes de la política aquí de Jalisco, también igual, sabíamos que eran, y a lo mejor no eran, o a lo mejor eran invitados solo, pero no teníamos el dato preciso. Entonces un día yo dije, bueno, voy a investigar, y me puse a buscar en los archivos todas las reseñas de los periódicos desde 1880 y tantos para acá, y comencé a ver que había muchas notas relacionadas con la fundación de esta organización. Una de ellas viene desde 1885 y luego vienen varias, como que se fundaba un ratito y como que tenía éxito y luego como que bajaba. Luego como que llegaba otro y la refundaba o le daba otra vida. Luego hasta 1906. Pero también hay que situarla en su contexto, eran tiempos de revoluciones. Sí, todo eso se imponía, pues se superaba todos esos problemas, pero volvía a existir, como que no dejó de existir con un nombre, con otro, pero todo relacionado como agrupación, como asociación. Pero en 1906 ya Luis Manuel Rojas, que había sido de los
diputados que formaron parte de la Constitución constitucionalista, Luis Manuel Rojas. Él también fundó esa agrupación, pero ya con el nombre de Prensa Unida. Fue el primero que ya le puso Prensa Unida de Guadalajara. Y pasaron unos años y luego en 1950 se dividió en dos. Una se perdió por ahí en el camino y la otra le dio vida el doctor Castañeda. Y esa es la agrupación que nosotros le dimos vida después, que continuamos con la rama que el doctor Alfonso Manuel Castañeda había rescatado. Y pues allí fue donde yo empecé a ver que la organización esta tenía pues muchos antecedentes, no solamente de 1912, de abril de 1912. Bueno, es media larga la historia, ¿no? Pero nada, rápido voy a decir que me fui caminando y dije, tengo que encontrar una nota de 1912, ¿no? Para ver si es cierto. Y pasó la de 1912 y encontré una de 1913 de los periódicos de aquel tiempo. Varios periódicos que cito aquí. Entonces dije yo, ¿por qué está en 1903? Todos decían que en 1912. Y luego al presidente de 1912 lo mencionaban en 1913 y el de 1913 en 1912. Pero yo ya dije, no, pues como que no me checaba. Y regreso otra vez y vuelvo a agarrar otra vez los periódicos más o menos de esas fechas. Y ya fue cuando encontré la primera nota, pero más chiquita, sí, que había sido fundada una agrupación en 1912. Y dije, cabrón, pues perdón, aquí está la nota, ¿verdad? Pero chiquita. Y la de 1913 son muchas notas de varios periódicos. Entonces, los refritos que llama uno, ¿verdad? Entonces ya allí eso me interesó mucho porque ya le agarré más o menos el hilo y vi que no solamente tenía socios importantes, sino que había logrado un montón de frutos en el camino. Y todo eso lo publico aquí. Entonces, para no dejar perder todo eso que había investigado, se dio a la luz este libro. ¿Cuándo lo publicaste? Que me imprimió la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, que tiene fecha de 2017. Entonces, es un libro que muchos periodistas o maestros que dan clase les ha interesado. Entonces, oye, Jesús, perdón que te interrumpe. Cuando yo estaba en Prensa Unida, yo veía que se juntaban muchos de los grandes comunicadores de la radio, de Televisa y en Prensa Unida. Sí, pues uno de ellos era... Creo que Luis R. Alfaro, yo me acuerdo que asistía ahí también. Y Carlos Cabello Wallace. Ese te iba a decir, sí, Carlos Cabello. Yo me acuerdo de haberlo visto ahí. Era uno de los que nos apreciaban mucho y convivían mucho con nosotros y a veces nos llegó a dar pláticas. Sí, yo tomé varios cursos de redacción ahí en Prensa Unida. Sí, de hecho organizamos varios talleres, seminarios y cursos. Me refería yo antes al doctor Castañeda porque cuando yo ingresé por invitación de uno de mis amigos que después también fue presidente, Nicolás Ramírez Rizo, me invitó y yo dije, yo estaba estudiando en la preparatoria todavía y dije, bueno, voy a asistir aunque sea un tiempito a ver qué da, pero luego me cautivó la elocuencia del doctor Alfonso Manuel Castañeda porque le decían a él el pico de oro y tenía una facilidad de palabra y para hablar de cualquier tema, en cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces yo dije, caray, este señor qué importante, le puede uno aprender mucho. Y así fue que después desde 1900, por allí que ingresé yo en el 65, hasta el 2019, hasta el 2019, 2017, sí, más o menos por ahí, formé parte de esa agrupación y desempeñé todos los cargos, en 3 veces presidente de la misma organización y por eso me interesó y fue como, no quise que todos los datos que yo ya había investigado se perdieran y afortunadamente
me apoyó la Secretaría de Cultura de Jalisco. Licenciado, platícanos de su formación académica. Pues mira, cuando en primer lugar yo estudié una licenciatura en abogacía. Sí. Y pasado el tiempo hice una maestría una maestría en letras de Jalisco. Ajá. Y un montón de diplomados de diferentes materias y un montón de cursos de periodismo y seminarios y todo eso. Y luego, pues ya después de este libro de periodismo, dije yo, tenía también mucha investigación sobre mi tierra. Ajá. Donde de los Altos de Jalisco. De la región alteña, San Ignacio Cerro Gordo, que es el último municipio que se creó aquí en el estado de Jalisco. Y pues yo dije, es importante hablar uno de tierra. Ya había escrito otro que se llama San Ignacio Cerro Gordo de Hacienda Municipio, pero ese fue como un ensayo. Entonces, pero me faltaba algo como este, ¿no? Donde trato yo de darle una poca de relevancia el trabajo que hacen los párrocos en las poblaciones y la influencia que ellos tienen allí, pero cómo la gente de esos lugares no pierden su fe, o sea, cómo se han formado y cómo son ilustrados de alguna manera por los párrocos, o sea, la influencia que tienen ellos para que los pueblos se progresen o no progresen. Si los párrocos son buenos, la gente también apoya y la gente se hace mejor también. Pero si los párrocos no funcionan bien, el pueblo también baja un poco. Sobrevive, nada más. Entonces, yo quise hablar aquí de eso, de la gente y allá, de su fe, de su historia, de la formación, de cómo se trabajó para que fuera municipio, etcétera, etcétera. Entonces, no he querido dejar de trabajar y de publicar donde yo he tenido la oportunidad de colaborar. Estoy trabajando en un libro que se llama también sobre federalismo. En el federalismo yo trabajé en el Instituto de Estudios del Federalismo y en una ocasión estábamos varios compañeros y había una biblioteca que decía Biblioteca Dr. José de Jesús Huerta Leal. José de Jesús Huerta Leal y pregunté yo, ¿y quién sería este señor? ¿Por qué le pusieron biblioteca? Y de los compañeros nadie sabía, nomás pues el director algo sabía. Y yo dije, pues voy a escribir un artículo sobre una investigación sobre este doctor y me metí a investigarlo y se publicó, fue uno de las primeras publicaciones en el occidental de mi parte, ¿verdad? Y en una ocasión, estando allí en el federalismo, comentábamos que para qué servía escribir. Todos decían que no servía escribir, que nadie leía, pero luego como muchos habían trabajado en el occidental, empezaron a comentar, no, mira Chuy, cuando uno escribe un artículo, lo llevas al periódico, primero el que lo recibe, lo ve, luego el que lo revisa, y luego el encargado de la sección, y luego bueno, total que eran como 10 que pasaba tu trabajo hasta que se publicaba. Los filtros. Los filtros, sí. Entonces yo dije, bueno, si son 10... Si ya 10 me leyeron. Ya dije, yo tengo 11. ¿Y por qué tienes 11? Les digo yo, porque también mi mujer lo lee. Y ya eran 10 más 1, ya dije, ya por lo menos 11 nos leen, entonces sí alguien lo lee, ¿no? Y, como me decía en un tiempo, me dijo una vez José Luis Perales, dije, oye José Luis, ¿quién es tu primer juez de las canciones? Dice, pues mis hijos. Dice, les canto las canciones y Dios me dice, papá, pero es que eso no sirve, ¿cómo lo hago? Es que yo creo que eso, dice, son muy duros mis jueces, dice, pero tengo que hacer, dice, y así también bien, pero los primeros jueces de mis canciones son mis hijos y mi esposa. Así es. Entonces, acá también en los libros también, ¿no? Yo coincido contigo, Carlos, porque ellos son los más críticos y los que mejor se dan cuenta de que sí es real o no es tan sincero. Bueno,
El caso es que, comentando eso, y luego ya que se publicó el artículo ese del doctor José Huerta Leal, llegó una persona allí al federalismo con el periódico así y con el lado del artículo aquí y la foto del personaje. Y casualmente yo fui el primero que lo vi, que entró allí, y le digo, oiga, ¿y por qué trae ese periódico con esta publicación así? Y dice el señor, no, pues si no hubiera sido por esta persona que escribió este libro, nosotros, los de Santana Catlán, no hubiéramos conocido que teníamos un personaje tan importante y tan influyente. Yo no le dije nada, no le dije que yo era director ni nada. Pero enseguida, y entonces le digo yo, ¿y a qué viene? Digo, no, quiero entrevistar al director del instituto para ver qué vamos a hacer para darle reconocimiento a este personaje, para hacerle algún homenaje, o a ver qué hacemos para darle difusión. Está bien. Entonces, ya no sabíamos todavía quién era, ¿verdad? Entonces ya comentando con el director, oye, sí, el director, no, pues es el presidente municipal de Santana Catlán, le digo, el doctor Martín Dávalos Huerta, Dávalos Gómez. No, pues a los pocos días ya me invitó a dar las pláticas allá a Santana Catlán, y luego le hicieron un busto grande, no sé, creo que la mitad así, y luego un acta donde lo declaraban hijo predilecto, hijo como el padre del federalismo, y no sé cuántas cosas allí. Entonces, gracias al artículo ese que yo publiqué, entonces dije yo, decíamos que no servía lo que escribía, sino ya con eso dije yo, no, bueno, algunos artículos sí sirven.